Oculta en lo más profundo del cerebro humano, se encuentra una de las estructuras más enigmáticas del cuerpo, la glándula pineal. Para algunos es simplemente una glándula que regula el sueño. Para otros, representa el llamado tercer ojo, un símbolo de intuición, conciencia y despertar espiritual. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ella? ¿Y cuánto pertenece al mundo de la ciencia, cuánto al simbolismo y cuánto a las experiencias que millones de personas aseguran haber vivido? Hoy exploraremos uno de los temas más fascinantes y debatidos de nuestro tiempo. Episodio 525, la glándula pineal, ciencia, misticismo y el poder oculto de la respiración. Este será el tópico que cubriremos hoy, aquí con su conductora Tania Martínez, de Micrófono Abierto Go. Comenzamos. Y muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde te localices. Bienvenidos a Micrófono Abierto Go Podcast, el espacio donde cuestionamos lo incuestionable y exploramos temas que despiertan preguntas, amplían nuestra perspectiva y nos invitan a mirar la vida desde nuevos ángulos. Así que bienvenidos. Soy Tania Martínez, su conductora, y como siempre, gracias por permitirme acompañarte durante esos próximos minutos. Ok, quiero contarte algo antes de comenzar. En Micrófono Abierto Go, no estamos aquí para decirte qué pensar. Estamos aquí para abrir conversaciones que despierten tu curiosidad, amplíen tu perspectiva y te inspiren a descubrir tu propia verdad con conocimiento, discernimiento y conciencia. En cada episodio encontrarás distintas miradas. La mirada convencional, las enseñanzas y perspectivas alternativas y una reflexión que nos invita a mirar un poco más allá de lo evidente. No espero que estés de acuerdo con todo lo que escucharás hoy. Lo único que deseo es que cuando termine este episodio tengas más preguntas que respuestas, porque así crecemos. Porque muchas veces el verdadero despertar comienza con una simple pregunta. Y recuerda, la verdad no le teme a las preguntas, solo los dogmas les tienen miedo. La glándula pineal, mucho más que una simple glándula. A veces, los mayores misterios no son los más grandes, sino los que han permanecido silenciosamente dentro de nosotros durante toda la vida. Imagina por un momento que existiera una pequeña estructura dentro de tu cerebro que durante miles y miles de años han despertado la curiosidad de filósofos, científicos, místicos y artistas. Una estructura que ha sido admirada, cuestionada, estudiada y también rodeada de innumerables historias. Esa estructura existe y se llama glándula pineal. Su nombre proviene del latín pinea, porque su forma recuerda como una pequeña piña. Curiosamente, la piña ha sido un símbolo repetido en distintas civilizaciones mucho antes de que la medicina moderna pudiera estudiar esta glándula. Y si alguna vez visitas la Ciudad del Vaticano, has estado por ahí, encontrarás una enorme escultura de bronce conocida como la Piña del Vaticano. ¿La has visto? Esa está ubicada en el cortile de la piña. Tiene casi 4 metros de altura. Señoras y señores, grandísima. Y durante siglos ha despertado la curiosidad de historiadores, artistas, especialmente los buscadores espirituales. Pero no es el único ejemplo. Okay. También encontramos figuras semejantes en antiguos templos romanos, en esculturas del Renacimiento, en capiteles de iglesias medievales,
e incluso en decoraciones de antiguas civilizaciones donde la piña simbolizaba conocimiento, inmortalidad o renovación. Ahora, ¿eso significa que todas estas culturas conocían la función de la glándula pineal? No necesariamente. Pero sí nos invita a hacernos una pregunta muy interesante. ¿Por qué un mismo símbolo aparece una y otra vez en lugares tan distintos del mundo? ¿Simple coincidencia? ¿Ustedes todavía creen en las coincidencias? ¿Inspiración artística? ¿O quizás representaba algo más profundo que con el paso del tiempo olvidamos? Hoy la ciencia nos dice que la glándula pineal produce melatonina. Y si nunca habías escuchado ese nombre, no worries, no problem, no te preocupes. La melatonina es simplemente esa hormonita que te le dice al cuerpo ya es tiempo de dormir, ¿ok? Ya es tiempo de descansar. Es como que el reloj biológico interno que ayuda a regular nuestros ciclos de sueño y vigilia. That's it, eso es todo. Sin embargo, para muchas tradiciones espirituales, la historia apenas comienza ahí, porque para ellas la glándula pineal no solo ayuda a dormir, también podría estar relacionada con la intuición, la percepción y estados profundos de conciencia. ¿Es posible que un mismo órgano pueda verse desde perspectivas tan diferentes? Esa será una de las preguntas que nos acompañará durante todo este episodio. Del asiento del alma al tercer ojo. A veces una sola idea puede atravesar siglos enteros y seguir despertando la imaginación de millones de personas. Viajemos por un momento al siglo XVII. Ahí encontramos a un hombre que se llamó René Descartes. Fue filósofo, matemático y uno de los grandes pensadores de la historia. Ya voy porque lo menciono. Seguramente alguna vez escuchaste su famosa frase, pienso, luego existo. Bueno, pero hay algo que muy pocas personas saben. Descartes tenía una pregunta que lo fascinaba. Aquí va. Si el cuerpo es físico y el alma es espiritual, ¿dónde se encuentran ambas? Después de estudiar el cerebro, él llegó a una conclusión que marcaría la historia del pensamiento occidental. Creía que la glándula pineal era el punto donde el alma interactuaba con el cuerpo. Por eso la llamó el asiento del alma. Hoy la medicina moderna no comparte esa conclusión, pero esa idea fue suficiente para convertir a la glándula pineal en uno de los grandes símbolos del misticismo occidental. Y aquí la historia se vuelve aún más interesante. Porque mientras Descartes desarrollaba esa idea en Europa, al otro lado del mundo, desde hacía miles de años, distintas tradiciones de la India ya hablaban del tercer ojo. Dentro del yoga y del hinduismo se conoce como el chakra Ajna. Y si la palabra chakra te resulta extraña o te estás muriendo de la risa ahora mismo, imagínalo como un símbolo que representa distintos aspectos de nuestra experiencia interior. El ajna está relacionado con la intuición, la claridad mental y la capacidad de observar más allá de las apariencias. En el budismo encontramos enseñanzas que invitan a observar la mente con atención, cultivando estados de profunda presencia. En el taoísmo, algunas prácticas de respiración y meditación buscan armonizar la energía interna como parte de un proceso de transformación personal.
Ok, cada tradición utiliza un lenguaje diferente. Escuchen esto. Cada una tiene sus propios símbolos, pero resulta llamativo que culturas separadas por miles de kilómetros coincidieran en señalar que el verdadero viaje comienza hacia adentro. Y entonces surge una pregunta. ¿Será que todas hablaban de lo mismo utilizando palabras distintas? ¿O simplemente estamos conectando ideas que nunca tuvieron relación? Esa decisión te la dejo a ti. ¿Por qué tantas personas creen que nos desconectaron de ella? Cuando una misma pregunta aparece una y otra vez en diferentes épocas, quizá valga la pena detenernos a escuchar antes de responder. Hasta este momento hemos hablado de historia, de símbolos, de filosofía, pero inevitablemente llegamos a una de esas preguntas más polémicas alrededor de la glándula pineal. ¿Por qué tantas personas creen que su verdadero potencial fue olvidado o incluso ocultado? Como siempre, acá en Micrófono Abierto Go, quiero invitarte a observar este tema desde distintas perspectivas. Comencemos con la visión convencional. Desde la medicina, la glándula pineal es una pequeña glándula endocrina cuya función principal conocida es producir melatonina y ayudar a regular nuestros ciclos de sueño. Y por eso, por sí solo, ya eso es extraordinario. Ahora bien, dormir bien significa que permitir que nuestro cuerpo descanse, repare tejidos, consolide recuerdos y recupere energía para un nuevo día, que es esencial. Pero fuera del ámbito médico, encontramos otra conversación. Aquí viene el contraste. Muchos investigadores independientes, autores y maestros espirituales sostienen que la glándula pineal representa mucho más que un regulador del sueño. Algunos creen que nuestra capacidad de intuición, contemplación y conexión interior se ha visto debilitada por el estilo de vida moderno. ¿Cómo? Porque vivimos rodeados ¿de qué? De pantallas, ruido, prisa, estrés, información constante, distracción. Y paradójicamente, cada vez encontramos menos momentos para permanecer en silencio con nosotros mismos. También existen personas que van un paso más allá. Afirman que este conocimiento fue ocultado deliberadamente, que ciertas instituciones prefirieron mantener a la humanidad desconectada de su verdadero potencial. ¿Existe evidencia concluyente de ello? No, hasta donde conocemos públicamente, no, ¿verdad? Pero sí podemos hacer una reflexión interesante, que a lo largo de la historia, muchas experiencias profundamente místicas fueron recibidas con temor. Personas que hablaban de estados elevados de conciencia, de visiones, de una conexión directa con la divinidad, en algunos momentos históricos fueron admiradas, pero en otros fueron rechazadas, incluso perseguidas. Todavía algunos se burlan hoy, se ríen. Y aquí no se trata de señalar una religión en particular. Señoras y señores, cada tradición religiosa ha aportado enseñanzas valiosas para millones de personas y eso es un hecho. Okay. Pero también es cierto que en diferentes momentos de la historia, algunas instituciones religiosas interpretaron ciertas experiencias espirituales personales con mucha desconfianza o miedo. Quizá porque resultaban difíciles de explicar
temor a perder el control, el poder, quizá porque rompía con las estructuras conocidas, por miedo seriamente. Y eso nos lleva a hacer una pregunta que me parece profundamente humana y necesaria hacer en este momento. ¿Qué lugar ocupa hoy tu propia experiencia espiritual? ¿Depende únicamente de lo que alguien más te enseñó o también de aquello que has vivido por ti mismo? Porque tal vez el verdadero despertar no consiste en abandonar nuestras creencias, sino en atrevernos a explorarlas con mayor profundidad. Respirar para transformar, la alquimia interior. Y si algo tan sencillo como una respiración pudiera convertirse en el puente entre tu cuerpo, tu mente y una experiencia capaz de transformar tu vida. Hasta ahora hemos hablado de historia, de símbolos y de distintas maneras de comprender la glándula pineal. Pero ahora llegamos al punto donde la teoría comienza a convertirse en experiencia. Respirar. Lo hacemos miles de veces al día en automático, que casi nunca pensamos en ello. Sin embargo, desde hace miles de años, diferentes tradiciones espirituales han enseñado que la respiración consciente puede convertirse en una herramienta para transformar nuestro estado físico, mental y espiritual. Nuestro cerebro y nuestra médula espinal están rodeados por un líquido transparente llamado líquido cefalorraquídeo. O sea, se conecta por ese puente dentro de la columna vertebral. Y si ese nombre te pareció complicado, imagínalo como un río silencioso. Un líquido que protege el cerebro, amortigua cada movimiento y transporta nutrientes por todo nuestro sistema nervioso, como el carro que necesita un aceite del motor. Sin eso no camina. Bueno, según las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza, altamente lo recomiendo, se escribe con Z al final. Dispensa. Determinadas prácticas avanzadas de respiración y meditación pueden aumentar temporalmente la presión de ese líquido a lo largo de la columna vertebral. Lo que él propone es que ese cambio de presión podría estimular la región donde se encuentra la glándula pineal y que crea una fricción. Dentro de la glándula existen unos cristales piezoeléctricos, ¿verdad?, que crean la fricción y como que emana una chispa de electricidad que va a tus diferentes sistemas nerviosos, sistema vago, sistema endocrino, todos nuestros sistemas. Bueno, es aquí donde comienza lo que él describe como una verdadera alquimia interior. Él lo propone, hizo su búsqueda de acuerdo a muchas medicinas antiguísimas también, desde mucho antes de los tiempos de egipcios. Y él combina esa información con bioquímica, epigenética y medicina cuántica. Y es aquí donde comienza todo, lo que él describe como una verdadera alquimia interior. Pero la respiración, según el Dr. Joe Dispenza, es solo una parte del proceso. La otra parte ocurre cuando el corazón y el cerebro comienzan a trabajar en armonía. O sea que están igual la actividad cerebral con el ritmo del corazón. Él llama a este estado coherencia. ¿Y qué significa esa palabra? Imagina una gran orquesta. Ok, vamos a simplificarlo. Si cada músico toca una melodía diferente, escuchamos ruido. Pero cuando todos siguen el mismo ritmo, aparece la música. Según el Dr. Dispenza, algo parecido puede ocurrir dentro de nosotros. Cuando la respiración, el corazón y el cerebro entran en un estado de coherencia,
Muchas personas describen una profunda sensación de paz, claridad y presencia. En sus enseñanzas, este estado se asocia con la activación del tercer ojo o con un despertar de la conciencia. Es un momento en el que, según explica, dejamos de vivir desde el estrés, el miedo o la supervivencia para entrar a un estado de donde la percepción cambia profundamente. Muchas personas cuentan que dejan de sentir el paso del tiempo, que desaparece la sensación del espacio, que ya no existe el ayer ni el mañana, solo existe el presente. Es la sensación de existencia. Algunos describen ese estado como una conexión con la inteligencia universal. Otros lo llaman conciencia pura. Otros lo viven como una profunda experiencia con Dios. Y aquí quiero hacer una pausa, porque lo que voy a compartir contigo no proviene de un libro. Proviene de mi propia experiencia. En varias de estas meditaciones, yo también participé, he experimentado un estado muy difícil de describir con palabras. Lo hice en privado, sola, virtualmente. No lo hice en los grupos masivos que él promueve. Ahora bien, es como si por unos instantes, cuando entras en estos estados meditativos de supraconciencia, desapareciera completamente la noción del tiempo. La mente deja de hacer ruido. No estás pensando en nada, pero sí en todo. A ver, simplemente eres. Personalmente, esa experiencia me hizo sentir una profunda conexión con la divinidad. O sea, pude sentir la fuente divina, no como una religión, sino como una presencia que solo puedo describir como amor absoluto. Fue una experiencia tan real que cambió mi manera de entender la espiritualidad. Y fue precisamente durante este proceso cuando también comenzaron a ocurrir cambios en mi propio cuerpo. Yo padecía de vértigo, eso desapareció. Padecía de un dolor constante en la rodilla debido a un accidente, también desapareció. ¿Puedo asegurar que esa será la experiencia de todas las personas? No, porque cada organismo responde de la manera diferente. Cada historia es única. Pero sí puedo decirte que esa fue mi experiencia. Y cuando descubrí que miles de personas como yo, alrededor del mundo, compartían testimonios similares después de practicar en los talleres con el doctor, comprendí que este era un tema que merecía seguir investigando. Ojo, no es que lo tengas que hacer con este doctor, pero él hace unas meditaciones guiadas. Como siempre, usa tu discernimiento, investiga, ¿ok? Lo menciono porque él lo tiene públicamente y está asociado con unas investigaciones con laboratorios privados y otros doctores asociados. El doctor Joe Dispenza sostiene que cuando el cuerpo entra repetidamente en estos estados de profunda coherencia, pueden comenzar procesos de transformación biológica. En sus investigaciones y en las de los otros colaboradores médicos asociados a sus programas, en la actividad cerebral, la regulación del sistema nervioso autónomo, la respuesta al estrés, la expresión de ciertos genes relacionados con la adaptación del organismo y el bienestar reportado por los participantes. O sea, si estás buscando una alternativa fuera de la medicina convencional, como en el caso mío, me dijeron, lo que te va a curar es una operación en la rodilla. Me dieron medicinas de vértigo, no me quitó nada, me
me puso más mareada. Si estás cansado de lo común, quieres buscar algo más holístico, no de lo convencional, vale la pena, merece ser la investigación, como yo hice. Y ahí donde hallé con estos estudios y este tipo de meditación. Quizá todavía falte mucho por comprender, quizá dentro de algunos años la ciencia confirme algunas de estas hipótesis o quizá encuentre otras explicaciones. Pero creo que la pregunta más importante sigue siendo la misma. ¿Y si el verdadero laboratorio siempre hubiera estado dentro de nosotros? Cierre reflexivo. Quizá la glándula pineal no sea el verdadero misterio. Quizá el verdadero misterio sea cuánto potencial permanece dormido dentro de nosotros mientras vivimos inmersos en el ruido, el estrés y la prisa cotidiana. Hoy recorrimos distintas perspectivas, la historia, el simbolismo, las enseñanzas espirituales y algunas investigaciones que continúan explorando la extraordinaria relación entre la mente, el cuerpo y la conciencia. Sea cual sea tu postura, no aceptes una idea solo porque la escuchaste aquí, pero tampoco la descartes sin haberla explorado. Lee, pregunta, escucha distintas perspectivas, usa tu discernimiento. ¿Con qué resuenas más? Y permite que el discernimiento, más que la creencia o el rechazo automático, guíe tu búsqueda. Porque una mente verdadera despierta no necesita creerlo todo, pero tampoco necesita negarlo todo aquello que aún no comprende. Y antes de despedirme, quiero abrirte una pequeña ventana a mi propia experiencia, como acabo de compartir que sufrí de vértigo, que me dio dolores constantes en las rodillas y que hallé con esta nueva metodología o esa dinámica o disciplina. No llegué a estas prácticas buscando un milagro, llegué buscando paz, claridad y una manera diferente de relacionarme conmigo misma. Con el tiempo, mientras incorporaba la respiración consciente y las meditaciones que aprendí con el doctor, comenzaron a suceder cosas que jamás imaginé. O sea, no pensé que eso iba a funcionar. De verdad que estaba un poquito incrédula. Creo que eso es lo normal debido a la programación que tenemos, a los miedos o ciertas creencias. Tampoco pensé que se me iba a desvanecer el dolor de rodillas. Se fue. Esa fue mi experiencia, ese fue mi testimonio. ¿Okay? Lo que sí te puedo asegurar es que en varias de esas meditaciones que experimenté, un estado tan profundo, tan elevado, que cambió por completo mi manera de entender la espiritualidad. Por unos instantes desaparecía la sensación del tiempo, que ya no existía el ayer, que tampoco el mañana, que logré dominar ese miedo a la oscuridad, a lo no saber qué esperar. Me llené de valentía para hacerlo, pero sí pude entrar a una percepción del espacio que simplemente eres pura existencia. Cuando la mente deja de hacer ese ruido y aparece una profunda sensación de conexión, señores y señores, esa experiencia me hizo sentir una cercanía con la divinidad que nunca jamás tan profunda yo había vivido. Y no como una religión, no como un concepto, sino como una presencia que solo puedo describir como amor absoluto. Cada cual recorre su propio camino. Pero sí te puedo decir que esa vivencia completamente transformó mi salud, la conciencia y mi espiritualidad. Entonces, señores y señores, por eso mi intención con este episodio nunca fue convencerte de nada, fue invitarte a explorar. Porque hay conocimientos que no pueden comprenderse únicamente leyendo un libro. ¿Bien? Hay experiencias que deben vivirse.
Si este tema despertó tu curiosidad, pues existen miles de meditaciones guiadas que pueden ayudarte a iniciar este camino. Y si deseas conocer la práctica que yo realizo o vivir una experiencia más personalizada, puedes escribirme por mensaje privado. Bien, con gusto compartiré contigo lo que he aprendido durante este proceso. Y si este episodio despertó una pregunta en tu corazón, entonces ya cumplió su propósito. Si disfrutaste esta conversación, te invito a regalarme un like, compartir este episodio con alguien que también disfrute cuestionar lo establecido y suscribirte a Micrófono Abierto Go para seguir explorando juntos temas que nos invitan a mirar la vida desde nuevas perspectivas. Y quiero aprovechar antes de irme para agradecer profundamente a todos los que nos han acompañado en este camino, ya que Micrófono Abierto Go ha sido nominado en los Latin Podcast Awards 2026, un reconocimiento que también pertenece a esta maravillosa comunidad. Gracias por cada reproducción, cada comentario, cada mensaje y cada vez que comparten estos episodios con otras personas. Y quiero dejarte con una última pregunta. ¿Qué pasaría si el mayor poder que has estado buscando fuera de ti hubiera estado esperando silenciosamente dentro de ti todo este tiempo? Soy Tania Martínez, su conductora, y esto fue Micrófono Abierto Go. Se me cuidan, bendiciones. Hasta la semana que viene. Chao, chao.